Buenas tardes, chicos. Vamos a seguir con la mitosis y vamos a estudiar en detalle qué es lo que pasa durante todo el proceso de división. Esta división celular, eh, a partir de la cual se obtienen dos células hijas idénticas entre sí e iguales a las que les dio origen, y que sería el proceso responsable de que el cigoto diploide se transforme en el adulto diploide. La mitosis no solamente participa en este proceso, sino que participa en otros procesos importantes a lo largo de toda la vida del individuo. A la derecha de la diapositiva van a encontrar un chiste sobre la división celular, yo diría más bien sobre el ciclo celular, así que mírenlo y espero que se rían un rato. La mitosis, entonces, es una división nuclear durante la cual ocurren una serie de eventos de manera continua y con el objeto de facilitar el estudio de todos estos procesos, se han organizado en 4 etapas: profase, metafase, anafase y telofase. Empezamos explicando la primera de las fases de la mitosis, que es la profase. Ustedes recuerden que en la fase S de la interfase se había producido la duplicación del material genético. Si en esa fase yo podía ver los cromosomas, los iba a ver formados por dos cromátidas. En la profase comienza a condensarse la cromatina. Recordemos que cromatina y cromosomas son la misma cosa, pero que están en estado, lo mismo químicamente, pero que están en diferente estado físico. La cromatina es descondensada en forma de hilos y los cromosomas son cuerpos con estructuras definidas. Entonces, en la profase comienza a condensarse la cromatina y se empiezan a ver los cromosomas dobles unidos por su centrómero. Los centríolos que forman parte del centrosoma comienzan a separarse y aparecen entre ellos las fibras del huso. También se observa la fragmentación de la membrana nuclear. En esta diapositiva lo que se presenta es un esquema de todo lo explicado en la diapositiva anterior. Con las fases que siguen, que son la metafase, la anafase y la telofase, vamos a trabajar de la misma manera. Primero las vamos a explicar utilizando una fotografía de una célula en división y después lo explicaremos por medio de un esquema con los nombres de todas las estructuras correspondientes. Vamos a comenzar con la metafase. En la metafase se produce la desaparición completa de la membrana nuclear y los cromosomas se disponen en el plano ecuatorial de la célula o placa metafásica de la célula. Cuando se quieren hacer estudios cromosómicos, el mejor momento para hacerlos es la metafase de la división celular. Es en el momento en el cual se observan mejor todas las características de los cromosomas. En este esquema podemos observar los 4 cromosomas de la célula 2n igual a 4, ubicados en el plano ecuatorial o placa metafásica, unidos a las fibras del huso por sus centrómeros. En la anafase se produce la división del centrómero, las cromátidas hermanas se separan y al contraerse las fibras del huso acromático arrastran a las cromátidas hermanas hacia polos opuestos de la célula. En este esquema de la anafase se evidencia perfectamente la división de los centrómeros, la separación de las cromátidas hermanas y la migración de cada una de las cromátidas de un mismo cromosoma hacia polos opuestos de la célula. Lo que se observa en este esquema es una célula que tiene 8 cromosomas simples. Cada cromosoma simple es la cromátida hermana de uno de los cromosomas dobles que había en metafase. Llegamos a la última fase de la mitosis, que es la telofase.
Las cromátidas hermanas que se habían separado en anafase y que ahora son cromosomas simples llegan a los polos de la célula. Empieza a aparecer la membrana del núcleo y empiezan a desaparecer las fibras del huso y los cromosomas. Los cromosomas comienzan a descompactarse, a descondensarse y comienza a aparecer la cromatina, que es como vemos al material genético una vez que la célula se origina durante todo el periodo de interfase. Acá se termina la división celular, la etapa que sigue es la etapa de la división del citoplasma, que es una etapa que, como ya dijimos, no pertenece a la mitosis. Este es entonces un esquema de la telofase. Los cromosomas simples ya han llegado a los polos, empieza a descondensarse y descompactarse los cromosomas para aparecer la cromatina, reaparece la membrana nuclear y comienza la división del citoplasma, que no es parte de la mitosis y que se llama, como ya sabemos, citocinesis. En esta diapositiva se presentan entonces todas las fases juntas, la manera en que ocurre todo el proceso, la célula que ingresa a la división celular, con su material genético en forma de cromatina, los centrosomas duplicados, la membrana nuclear que empieza a desaparecer, y así es como ingresa la célula en la profase, que ya hemos visto todo lo que ocurre, continúa en la metafase, anafase y posteriormente telofase. Las dos células hijas que se obtienen son iguales entre sí e iguales a la que les dio origen. Las células tienen cromosomas simples en anafase y en telofase. En profase y en metafase, los cromosomas que se observan son cromosomas dobles. Eso recuérdenlo. ¿Y por qué aparece la célula en profase con cromosomas dobles? Bueno, porque los cromosomas se duplicaron en la fase S de la interfase. ¿Estamos? Bien, entonces este sería un resumen de todo el proceso, reuniendo todos los esquemas que hemos ido viendo a lo largo de la presentación. Bien, luego de la división del núcleo se produce la división del citoplasma o citocinesis, que como ya hemos repetido varias veces, no es una fase de la mitosis, sino que simplemente es la división del citoplasma en dos partes y también se produce una distribución equitativa de todos los orgánulos celulares. Se obtienen dos células iguales entre sí e iguales a la original. El proceso de citocinesis varía según la célula sea animal o vegetal. En las células animales el proceso se produce de afuera hacia adentro con una estrangulación del citoplasma y en las células vegetales el proceso se produce desde adentro hacia afuera por crecimiento de la pared celular. Ya habíamos hablado cuando hablamos del ciclo celular de casos especiales de células que podían experimentar onomitosis. Un ejemplo de células que en general no experimentan mitosis son las neuronas del sistema nervioso, que son células altamente diferenciadas. Otras células, como son las epiteliales de la piel o del recubrimiento intestinal, son células que sufren continuos ciclos de división durante toda la vida del organismo. Y otras, como las células del hígado o hepatocitos, pueden experimentar mitosis cuando es necesario que esto ocurra. Para terminar, chicos, entonces vamos a hablar sobre la importancia de la mitosis desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista de cada organismo, la mitosis es la que permite la transformación, como ya lo habíamos dicho, del cigoto diploide en el individuo adulto diploide, pero también permite el reemplazo de todos los tejidos dañados y la regeneración de esos tejidos dañados. Desde el punto de vista genético,
La mitosis asegura que las células hijas tengan la misma carga genética, idéntica información genética. Las células hijas de la mitosis son iguales entre sí e iguales a la que les dio origen. Y desde el punto de vista celular, este proceso es lo que genera colonias de células o clones celulares. Una célula hepática por mitosis origina más células hepáticas. Una célula epitelial por mitosis origina nuevas células epiteliales, es decir, estirpes o clones celulares. Bien, muchas gracias y espero que no haya sido demasiado largo y cansador y que lo hayan entendido, que haya sido fácil de comprender.